Les voy a contar una historia, una breve historia. Hay un arenero, ¿sí?, en el parque. ¿Vieron dónde juegan los chicos? 5 o 6 chicos en etapa preverbal. Uno de ellos se pone a llorar y automáticamente lo que ocurre, eso ya lo sabemos, por una suerte de mimetización motriz, lloran todos. Esas son las neuronas espejo que están funcionando. Bien. Pero esto no es empatía, esta es la posibilidad de la empatía. Entonces les sigo contando el mismo cuento. Efectivamente están los 5 o 6 chicos en el arenero. Uno de ellos empieza a llorar, otro lo observa y conecta, se levanta, busca a su madre y se la lleva al que llora para que lo consuele. Eso sí es empatía. Es decir, que la empatía parte de las posibilidades biológicas que sí tenemos todos, porque en eso quiero que nos pongamos de acuerdo, y además la acción. ¿Qué significa que las tenemos todos? Que viene en el combo, tenés hígado, tenés empatía, tenés pulmones, tenés neuronas espejo, ¿sí? El tema es descubrir cómo funcionan y qué querés hacer con ellas. Volvamos al arenero, 30 años después. Los mismos pibes, pero ya son adultos. Uno de ellos está transitando una situación difícil que lo acongoja, que lo conmueve. El resto lo observa, conecta. ¿Y qué hace? Yo creo que nada. Porque ¿qué pasó entre aquel arenero y este, además de 30 años? Y entre otras cosas la adquisición del lenguaje, y con la adquisición del lenguaje las creencias, las ideas, las tomas de decisiones, la identidad. Entonces, en ese arenero, mientras uno está conmovido y tomado por una emoción, hay otro que piensa si será adecuado intervenir en lo que le está pasando. Hay otro que tiene mucho miedo de ser rechazado. Hay otro que tiene miedo de ser inadecuado para la situación. Y cuando quieren acordar, la situación ya pasó, porque las situaciones emocionales se producen en tiempo presente. Entonces, la posibilidad de empatizar, es decir, de conectar y de actuar en consecuencia, tiene mucho que ver con estar presente, con escuchar, con conectar, con permitirme estar con el otro. El otro día una colega me contaba lo siguiente. Celebraron en el colegio de su nieto, sala de 3, el Día de los Abuelos. Entonces ella fue, por supuesto, y estaban todos los abuelos alrededor del patio de juegos, y estaban las maestras maternando el juego. En un momento su nieto estaba arriba de todo, ¿vieron? En el tobogán, en la base del tobogán, está la escalera, la base y la bajada. Y desde ahí arriba el nieto le dice, abuela, mano. Ella se levanta solícita, le toma la mano y le dice, dale. E inmediatamente de atrás se escucha una voz que dice, solo dijo mano. ¿Qué significa esto? ¿Cuánto interviene la escucha de la real necesidad del otro en lo que es un comportamiento empático? El niño nunca dijo, dame la mano porque tengo miedo de tirarme y de esa manera vos vas a ser mi abuela salvadora en la fragilidad de mi infancia. ¿O sí? Simplemente dijo, mano. ¿Y qué pasó después? Por supuesto, la abuela guardó su mano. El chico bajó por las escaleras y nunca se tiró por el tobogán. Él solamente quería mano. Él solamente quería contacto. A mí me pasa con este trabajo que hago. Muchas veces facilito grupos, otras veces capacito. Y se tocan temas sumamente sensibles. Las personas nos conmovemos mucho cuando nos metemos para adentro y empezamos a tocar las tripas, diría yo, ¿no? ¿Les pasa esto? Entonces, voy a dar por sentado que sí, porque entre que no veo y no me contestan, pero yo voy a dar por sentado que sí. Bien, entonces, ¿qué suele ocurrir? Que hay uno que llora. Entonces, los demás empiezan a mirar como si estuvieran viendo parir a alguien el octavo pasajero, ¿no? Otros corren solícitos con vasos de agua y carilinas tratando de ahogar a la persona que está llorando.
Y por supuesto nos faltan las palabras de consuelo y de esa manera lo que hacen es interrumpir un proceso emocional. Eso no es empatía. Eso es ignorancia. No se enojen porque después viene algo bueno. Eso es arrogancia, porque yo creo que sé lo que vos estás necesitando ahora, entonces te lo doy, y te doy mucho. En realidad lo que me está pasando es que yo no me banco que vos llores, porque eso a mí me retrotrae por mis neuronas espejo alguna situación mía conectada con el llanto. La emoción del que está llorando y las emociones de todos nosotros son sustancias químicas, para alguna parte de la neurobiología, que lo que hacen es reforzar neurológicamente una experiencia. Entonces, como es químico, la emoción lo que va a hacer es un pico, una pequeña meseta, y va a empezar a bajar. Nadie murió en el llanto, ni siquiera se deshidrató en el llanto. Entonces, ¿qué sería lo empático? Y lo empático sería esperar, en silencio, a que ese proceso se produzca. ¿Por qué? Porque el proceso emocional de las personas viene cargado de información. Y si yo lo interrumpo, pierdo la información. Y lo interrumpo en esa desesperación, y lo que voy creando, por otro lado, es esto que también ocurre, que la gente cuando llora en público pide perdón. La gente cuando llora pide perdón. Es una forma de vulnerar el pudor, yo lo entiendo, pero es llanto, es una emoción. ¿Y entonces qué? Y cuando son alumnos míos, les digo, tranquilos, déjala, sentate, abrazala sin tocarla, hablale sin emitir una sola palabra, conecta con tu presencia, hace silencio, sentí. Eso sí puede llegar a ser empatía. ¿Qué es la presencia? Es difícil de explicar, entonces la voy a explicar por el antagonista. ¿Les pasó alguna vez, y ahora sí les pido que me contesten, ¿les pasó alguna vez estar en una charla con alguna persona conversando sobre algo que para ustedes es sumamente importante y darse cuenta en algún momento que la persona no está ahí? Bueno, entonces saben lo que es la presencia. Digamos que es el puntapié inicial de cualquier tipo de conexión empática. No me puedo quedar con la empatía de los párvulos en el arenero. ¿Por qué? Porque hemos crecido y porque la diferencia que hay entre aquel momento y este actual es que ahora hablamos, pensamos, podemos tomar decisiones. Entonces, todo se complejiza, somos seres complejos. ¿Cómo vamos hasta acá? Bueno, qué suerte. ¿Estamos empatizando? Bien. Y de eso se trata, de acompañar. Hace muchos años atrás, no sé si la conoce porque intuyo, no veo nada, pero soy muy coqueta, ¿viste? No me los quiero poner. Hay mucha gente joven acá. Hace muchos años atrás ocurrió lo que se dio en llamar y se conoce actualmente como el Milagro de los Andes. Un grupo de 16 rugbyers sobrevivieron a 72 días a 30 grados bajo cero en la cordillera. ¿Conocen esa historia? Hoy, esas 16 personas que vivieron una situación extrema viajan por el mundo contando su hazaña, su proeza, llámenlo como quieran. ¿Para qué? Para que los demás aprendan de esa experiencia. La única forma que tenemos los seres humanos de aprender es empatía mediante, es conexión mediante. A uno de ellos le preguntan, Gustavo Cervino más concretamente, le preguntan en una de estas charlas, y dígame, ¿cómo es el sufrimiento en la cordillera? Y el tipo contesta, el sufrimiento es algo subjetivo, o sea que el sufrimiento es único para cada una de las personas que estamos reunidas acá, aunque todos lo llamemos sufrimiento. Es subjetivo, sin embargo, todos y cada uno de nosotros, dijo Cervino, tenemos una cordillera. Esa frase sí es empática. ¿Por qué? Porque con una pequeña frase de 5 palabras, él hizo de su experiencia la experiencia de todos. Él conectó con el hecho de que mis desgarros son comprendidos por vos desde tus desgarros.
Mi sufrimiento es sostenido por vos desde tu experiencia de sufrimiento. Entonces, cuando se relaciona la empatía con ponerse en los zapatos del otro, a mí la verdad que no me gusta mucho la frase. No me la creo. Yo creo que la empatía es caminar con el otro, es acompañarlo hombro con hombro, es estar disponible, como les decía hace un rato, es estar presente, es tocar límites, porque acá hago un paréntesis. ¿Qué es el límite? ¿Está tan relacionado el límite con el basta? No, el límite tiene que ver con el contacto. El límite tiene que ver con mi necesidad y tu capacidad de asistirme, mi necesidad y tu capacidad de ayudarme. Eso es límite. Tenemos que hacer contacto para saber cuál es el límite. ¿Y cuál es la posibilidad de la empatía? La posibilidad de la empatía está ahí y es biológica. A los seres humanos es mucho más lo que nos une que lo que nos separa. ¿Qué significa esto? Que tenemos la misma cadena de ADN, que tus neuronas espejo son iguales que las mías, que los circuitos sinápticos a través de los cuales aprendemos son exactamente iguales a los míos. Eso es lo que nos une. ¿Qué es lo que nos separa cuando nos separa? Las ideas, las creencias, el ego, entre otras cosas. Entonces, ¿qué necesito para ser empático? Un poquito de humildad, un poco de silencio, algo de observación, alinear la mirada, respirar juntos. Y esto del espejo funciona bárbaro. Yo hace muchos años que hago esto, ¿no? Hay gente que me lo sigue permitiendo, ¿viste? Así que yo voy a seguir hasta que me pongan un límite. Porque a mí me encanta conectar con la gente, siempre lo disfruté. Aprendí mucho desde que empecé hasta ahora. Y al principio fue duro, porque hubo gente a la cual yo no le gustaba. Hubo gente que me dio feedbacks en los que me decían que yo era demasiado autoritaria. Yo sé que tengo todavía un estilo maestra Ciruela, onda, préstame atención, pero la verdad que es totalmente inofensivo. Pero en aquel entonces, cuando me daban este feedback, cuando la gente de alguna manera se sentía agredida por mí, cuando la gente de alguna forma me contaba que elegían no participar para no recibir por ahí un ¡sa! Yo al principio me enojé porque por supuesto estaban todos equivocados, ¿no? Pero por suerte me duró poco, me di cuenta, reflexión, digamos, me duró poco y entró el dolor más profundo. ¿Por qué? Y a lo mejor esto les ocurrió alguna vez. Porque yo no conectaba con esa parte mía. Porque esa parte que los demás veían de mí, yo no la estaba viendo. Entonces era terriblemente doloroso tener la intención honesta de conectar con la gente y darme cuenta que lejos de conectar lo que generaba era exclusión o rechazo. Y me tuve que poner a trabajar en eso porque yo quería seguir haciendo lo que hago. Y bueno, mucha reflexión mediante y bastante dinero también. Porque vos viste que esto... Me di cuenta que lo que el otro me muestra refleja una parte de mí. Y ahí están las neuronas espejo en potencia cuando ya estamos en la vida adulta. Me di cuenta que si había gente que veía eso en mí, probablemente esa característica estaba en mí. Y cuando abrí esa puerta, me encontré con alguien implacable conmigo misma. Por eso era exigente con el resto. Y este fue el comienzo de un proceso en el cual empecé a conectar con cosas rarísimas como la compasión. ¿Verdad? ¿Qué es eso? La ternura, la aceptación, el perdón. ¿Para con quién? Edu. Y lo que generé a partir de esto fue un poco más de conciencia acerca de quién soy, cuáles son mis posibilidades y cuáles son mis límites, en un proceso que creo que se va a terminar el día que se termine la vida. Y ahí sí llegué a la conclusión, y de esto estoy convencida, y lo dicen otros muchos autores que se la pasan copiándome, por supuesto, que para poder ser empático tengo que tener conciencia de mí mismo. Que yo no puedo reconocer la necesidad en otros si no la reconozco en mí. Que yo no puedo conectar con el dolor del otro si no he conectado con mis propios dolores. ¿Y saben qué? A mí me parece que estamos en un momento en el que
culturalmente todavía está mal visto mostrar las emociones. Pero biológicamente tenemos todo esto dispuesto a mostrarlo. Entonces, yo creo que porque no hablo de mis emociones, de mis quiebres y de mis dolores, nadie se entera. Pero sin embargo, el otro, gracias a esas neuronas espejo, que las imagino como girasoles, ¿no?, que van detectando, el otro lee mucho antes de que yo me dé cuenta un pequeño gesto, un pequeño rictus, un pequeño suspiro, un temblor, un cambio de color en la cara. O sea que mi interlocutor, mi semejante, se da cuenta mucho antes que yo que algo me está pasando. Ahora, como la mayoría de nosotros somos todos unos analfabetos emocionales, no decimos nada. Típico que algo le pasó, ¿viste? Pero sin embargo me dijo que sí, pero la cara medio como que no me convencía. Entonces de ahí nace la incoherencia. Porque claro, decimos por un lado una cosa, pero sin embargo actuamos otra. El cuerpo tiene cientos de miles de años más que la razón. La memoria es infinita, la sabiduría del cuerpo es infinita. La mentira vive en la palabra, no vive en el cuerpo. ¿Quieres empatizar? Conectá. Conectá con tus propias emociones y vas a poder conectar con el otro. ¿Y qué es la conexión? Biológicamente hablando, para su tranquilidad, porque traigamos un poco de ciencia, ¿viste? Porque no sea cuestión de que esto sea demasiado emocional y no me creo nada. Biológicamente hablando, ¿saben cómo se llama la conexión entre nosotros? ¿Hola? ¿No saben cómo se llama la posibilidad de conectar entre nosotros? Amor. Amor. El amor no es el del sultán, ¿viste? Amor es toda la posibilidad que tenemos de generar las maravillas que hemos generado. ¿Desde dónde? Desde la conexión que inspira. Entonces, volvamos al principio, al título de la charla que me pidieron acá. La empatía para lograr lo que me propongo. ¿Sirve? ¿Garpa? Pónganse a pensar en el proyecto que tengan. El proyecto es esa idea, esa intuición, esas ganas, ese motorcito de hacer algo diferente de lo que estoy haciendo, o eso que vengo impulsando, de lo que más o menos habló Pablo hace un rato. ¿Lo tienen todos? Pónganse a pensar si para concretar ese proyecto pueden hacerlo absolutamente en solitario o necesitan de alguien más. ¿De un proveedor? ¿De un consejo? ¿Clientes? Ponele. Entonces la empatía es lo único que me va a dar posibilidades de una conexión profunda en función de lo que vaya a querer lograr. Ahora, y con esto termino, me parece, porque por ahí se me ocurre algo más. Yo estudié historia, mi carrera de base es la historia. Solía ser historiadora. Igual me ayudó muchísimo porque me enseñó a pensar de una manera diferente, como en larga duración, en forma simultánea y demás. Está bueno, ¿no? ¿Y por qué les estoy contando esto? Porque cuando yo era chica, iba a la facultad, ¿dónde encontrabas la información? En la biblioteca. Nadie tenía la posibilidad, aparte, de acceder a semejantes libros carísimos, entonces ibas a la biblioteca. Cuantos más libros conseguías y más conocimiento tenías, finalizó su tiempo, dice acá, ¿hace mucho? Bueno, nunca más me fijé. Ya terminó. Estoy un poquito pasada. Entonces, cuanto más acceso a la información tenías, cuanto más sabías, más poderoso eras. ¿Entendés? Eso se terminó. Yo no sé de qué laburan los historiadores ahora, pero ahora, ¿querés saber algo? Está todo en la nube, ¿o no? ¿Cuál es el diferencial entre nosotros, entonces, hoy? Apúrense porque me tengo que ir. La singularidad, mi huella digital emocional, la forma particular y única en la que vos conectás con la gente, que tiene que ver solamente con vos. Porque así como es mucho más lo que nos une que lo que nos separa, porque somos iguales, las diferencias son las que justamente nos atraen. Entonces la empatía garpa. Bueno, gracias.